independiente y lo lleva haciendo desde los años 70. Aquí donde le veis, él estuvo en el equipo fundador de la revista El Víbora, por ejemplo. Ahí él empezó con uno de sus personajes más conocidos, Peter Pan, que luego ya ha ido con un estilo de dibujo que luego ya ha ido evolucionando más hacia una línea clara. Y el último personaje así también más reconocible, Bardín el superrealista, que le ha llevado a ganar el Premio Nacional de Cómic en el año de su creación. O sea, él es el primer dibujante que lo ha ganado en el año 2007. También otro de sus hitos fue en 1995 junto a Pere Joan, que también fundó otra revista fundamental en la historia de la historieta española, Nosotros somos los muertos. Y son distintas cumbres que sumaron una carrera pues increíble, ¿no? Con multitud de premios y nominaciones en el Salón Internacional de Cómic de Barcelona y muchos otros sitios. Ha hecho portadas para la revista New Yorker, incluso ha sido publicado en Estados Unidos por la prestigiosa Fantagraphics, que es la casa que publica Chris Ware, y que por cierto en Nosotros somos los muertos fue la primera vez que se publicó a Chris Ware aquí en España. Así que él ha venido a hablarnos de toda su trayectoria, que como veis es muy nutrida y muy relevante. Muchas gracias y os dejo con él. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que esta charla decidimos ponerle un título, algo así como Cómics en la encrucijada. Me preguntaron qué título le ponemos. En aquel momento me pillaron en blanco totalmente y lo primero que me vino a la cabeza es esto. Y bueno, es esto porque, por un lado, a veces doy cursos sobre cómic y siempre empiezo los cursos explicando que a mí el cómic me parece un cruce donde se encuentran dos gigantes, ¿no? El gigante de la palabra y el gigante de la imagen. Dos gigantes muy antiguos, muy venerables, que un buen día se encuentran, chocan en un cruce y entre ellos salta un amor a primera vista y se abrazan, ¿no? Y que eso es el cómic. Pero por otro lado, los cruces tienen también para mí una significación simbólica, personal muy especial. Y es que a lo largo de mi trabajo, yo cada vez que me he encontrado en un cruce de caminos he cambiado de dirección, y esto lo hago sistemáticamente. En realidad yo siempre he ido trabajando, digamos, sin dirección, y por eso puedo permitirme, llegado a un cruce, cambiar tranquilamente, ¿no? Y bueno, os voy a intentar explicar un poco esto, viendo un poco todo lo que he ido haciendo, sobre todo a partir del año 79, que es cuando se funda la revista El Víbora, y es cuando yo empiezo a trabajar en el cómic ya como un profesional. Debo decir también que otro punto simbólico de los cruces que me resulta muy divertido es que no sé si sabéis que en Grecia los cruces de caminos estaban bajo la advocación de un dios, que era el dios Mercurio, Hermes, perdón, en Grecia, Hermes. Hermes era un dios, digamos, menor, pero que tenía infinidad de funciones. La más conocida es la de mensajero de los dioses, pero también era el conductor de las almas al infierno, también era, en cierto sentido, el inventor de la escritura, un montón de cosas, pero la principal era que era el dios de las encrucijadas. Y entonces resulta que, por ser dios de las encrucijadas, los griegos en los cruces de caminos, para, digamos, homenajear al dios, solían poner una piedra. Cada vez que entraban en un cruce ponían una piedra en un rincón, y así se empezaron a erigir unos monumentos que con el tiempo evolucionaron a unas estatuas de Mercurio con un falo enorme. Pero lo divertido del tema es que a partir de ahí Mercurio se convirtió al mismo tiempo en protector de los caminantes y en patrón de los salteadores de caminos.
lo cual siempre me ha parecido muy divertido. Y, en fin, que el tema de los cruces me cae muy simpático, y entonces ahora iréis viendo cómo mi obra es una infinidad de cruces, en cierto modo. Bueno, pues decía que en el 79 se fundó la revista Víbora. Yo venía ya haciendo cómics desde el año 73, cuando conocí a Mariscal, Nazario y los hermanos Farriol, que estaban planeando publicar una revista que yo creo que iba a ser el primer fanzine que se hizo en España y que se llamó El Rollo Enmascarado. Me ofrecieron publicar allá y yo nunca había dibujado un cómic antes, es decir, sí, de más pequeño había hecho mis intentos de hacer páginas como las de Anacleto en el Pulgarcito, cosas así, ¿no? Pero con ellos descubrí los cómics de Robert Crumb y el underground americano, y de repente eso me hizo ver que me podía interesar dibujar cómics, que los cómics no eran solo lo que yo había conocido hasta ahora, es decir, historietas para niños o historietas de aventuras para todos los públicos, sino que de repente había ahí un campo nuevo en el cual uno podía tocar absolutamente cualquier tema en un cómic. Y eso me hizo venir las ganas de probarlo, ¿no? Ahí, en El Rollo Enmascarado, publiqué mi primera página y desde ese año hasta el 79 estuve colaborando en, primero, toda clase de revistas semiclandestinas, alternativas, underground, etc. Pero no pasaba de ser, yo mientras tanto estaba estudiando Bellas Artes, pintaba también. De todas maneras, lo de los TVOs ya me pilló muchísimo, ¿no? Pero claro, no era un medio de ganarse la vida en aquel momento, ¿no? Pero en el año 79, con la fundación de la revista Víbora, que iba a ser mensual y que recogió a toda esa generación de autores que habíamos empezado a hacer los cómics underground españoles, ahí realmente fue donde empezó mi carrera y donde empezó en cierto modo mi aprendizaje. Porque al final en el cómic siempre hemos sido todos en cierto modo autodidactas, sobre todo en aquel momento en que no se enseñaba cómic en ninguna escuela. En un momento también en que ya no funcionaba el sistema anterior de los años 50, por ejemplo, en el que todos los dibujantes iban a trabajar al estudio de la editorial. Entonces, yo realmente estuve del 73 al 79 haciendo cómics de una manera totalmente a salto de mata, sin plantearme realmente nada más que la posibilidad de hablar de historias que a mí me interesaban. En el 79 de repente me encuentro con que tengo que entregar una historieta cada mes para la revista, ¿no? Y ahí es cuando uno de repente tiene que empezar a reflexionar seriamente en lo que va a hacer. En fin, lo cierto es que los tiempos tampoco estaban para reflexionar muy seriamente y yo me puse a trabajar de una manera absolutamente improvisada y espontánea. Acordamos entre todos los fundadores de la revista que tenía que ser una revista de personajes, es decir, nosotros rompíamos con toda la tradición del cómic de nuestro país. Incluso los dibujantes un poco mayores que nosotros, de la generación anterior, como Carlos Jiménez, Enric Sió, Luis García, etc., no nos interesaban nada. No nos interesaba nada de lo que existía o se podía comprar en España, salvo que todos guardábamos un enorme cariño hacia las revistas de Bruguera, hacia el Pulgarcito, Tío Vivo, el DBT. Y alguien hizo la reflexión de que esas revistas funcionaban